Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Lo trajeron a casa en un cilindro sellado que olía ligeramente a antiséptico y metal frío, el tipo de olor que se aferra a tus manos mucho después de restregarlas. Los altos mandos insistieron en una ceremonia. La tripulación insistió en el silencio. Permanecimos en posición de firmes en el muelle 2 mientras el cilindro pasaba flotando sobre rieles magnéticos, con las banderas ondeando en la gravedad forzada. El emblema del cuerpo diplomático, doblado tan apretadamente que parecía que podría cortarte. El embajador Rowan Kepler había sido el tipo de hombre que hablaba como los océanos. Calmo en la superficie, peligroso por debajo. Y en algún punto entre un apretón de manos y una sesión de fotos en el uso del Elfi, alguien le deslizó una aguja entre las costillas y lo convirtió en un mensaje. La grabación se filtró antes de que el forense pudiera descongelarlo. La vi una vez. Una vez fue suficiente. Me llamaron a operaciones antes de que el cilindro siquiera saliera de la esclusa. Armitage, dijo la almirante Kasim, inclinándose sobre un mapa de estrellas como un tahúr sobre una mesa amañada. Empaca tu conciencia en una caja. Vamos a invocar Bandera Negra. Bandera Negra era un rumor cuando ascendí en la academia, susurrado en los subniveles entre simulacros y magulladuras, la cláusula que decía que si un diplomático protegido era asesinado en terreno neutral, la asamblea levantaría las restricciones y dejaría que la especie mostrara de lo que era realmente capaz. Sin ojo por ojo, sin respuesta calibrada, sin una cuidadosa escalada para que los vecinos se sintieran cómodos. Si matas a nuestro enviado, tomamos tu futuro y escribimos nuestro nombre en él con fuego. La mayoría de la gente no cree en la humanidad hasta que es demasiado tarde. Somos ruidosos y sentimentales. Blandos en los bordes, siempre negociando, siempre disculpándonos por ocupar espacio en los cielos de otros. Así nos veía el triarcado. Clientes, mascotas, una cultura advenediza que tuvo suerte con la física de impulso. Pero la suerte no desarrolló los códigos Prometeo. La suerte no diseñó los proyectiles de caída de espada ni la red de ceniza que podía convertir un anillo orbital en confeti. La suerte, definitivamente, no escribió Bandera Negra. Nuestras órdenes llegaron en ráfagas escalonadas, rígidas de sellos de autorización. Operación Cortafuegos. Interrumpir la espina dorsal comercial del triarcado en la puerta de Eric. Neutralizar los astilleros en Roulé. Tomar o reducir a escoria las balizas de relevo militares. Borrar sus alas de guerra desde dentro. Neutralizar era un término con mucho peso. La frase exacta del departamento legal. Negar al enemigo la capacidad de hacer o mover la guerra. Todos los métodos autorizados. Proporcionalidad eximida. Una forma ordenada de decir, hazlo rápido y no finjas que es limpio. Debería decir que dudé. Quizás eso me haría más simpático. La verdad es que lo primero que sentí fue alivio. Algo dentro de mí había estado esperando el permiso para dejar de fingir que la galaxia respetaba la contención. Lo segundo que sentí fue el viejo entrenamiento encajando en su sitio, como la culata de un rifle contra el hombro. No necesitas amar la guerra para ser bueno en ella. Aprendes los ángulos, los tiempos, los lugares donde presionar hasta que algo se rompe. Rompimos primero la puerta de Eric. Si nunca has visto una espina comercial, imagina un collar de lunas pulidas ensartadas a través de un agujero en el espacio. Nuestra inteligencia decía que el triarcado movía el 20% de sus activos líquidos a través de esas estaciones cada 4 días, con rotaciones sincronizadas a saltos precisos. Lo construyeron como un reloj. Nosotros aprendimos a romper relojes en la Tierra, cuando todavía teníamos miedo de la oscuridad. Me senté con Mendees y los otros operadores en el pozo blindado del ESS Requiem de hierro, escuchando el corazón de la nave temblar mientras nos acercábamos al halo exterior.
Confirma ignición de la red de ceniza, dijo Mendes, con voz plana. La red de ceniza era un entramado de microdrones latentes que habíamos infiltrado en sus rutinas de atraque meses atrás, desprendidos de cargueros como caspa. Una señal y despertaban convertidos en algo hambriento. Confirmado, dije. A mi señal. No recuerdo que me dije a mí mismo en ese momento. Quizás que el triarcado entendería este lenguaje mejor que cualquier discurso. Quizás que Kepler lo habría odiado, lo que solo lo hacía sentir más necesario. La señal salió de mi garganta. La señal salió de nuestra antena. Y en algún lugar, en el silencio entre estrellas, una telaraña de dientes invisibles se cerró sobre la respiración de sus estaciones. Las abrazaderas de atraque se apretaron y no se soltaron. Las puertas cortafuegos se sellaron y se negaron a reconocer el calor. Los brazos de carga fallaron en una danza febril. La red de ceniza devoró primero el software de infraestructura, luego la delicada malla de conductos de energía, convirtiendo una maravilla logística en un animal moribundo que aún no sabía que estaba muriendo. El Requiem salió del deslizamiento como la cabeza de un martillo, y soltamos el primer proyectil de caída de espada. Los proyectiles de caída de espada son dispositivos feos. Una varilla de tungsteno monocristalino comprimido con una punta de cerámica afilada y un núcleo de guía que no piensa, obedece. La gravedad hace el resto. Desde la órbita, parece educado, de la misma manera que una guillotina es educada. No hay una explosión que la mente pueda procesar, solo un empujón prolongado. El anillo de la estación se combó. La luz parpadeó. Por un momento, toda la estructura onduló como una gota de agua en gravedad cero. Luego, la tensión encontró las juntas, y 1.000.000 de toneladas de orgullosa ingeniería recordó que solo era materia. Transmitimos evacuaciones en una docena de idiomas, incluso mientras desgarrábamos su cielo. Somos esa clase de monstruo. El que te da la oportunidad de correr. Algunos lo hicieron. Vi botes salvavidas desprenderse como piel mudada. Algunos intentaron luchar. Una de sus naves de patrulla disparó contra un corredor de rescate, y el corredor se apagó. Me dije a mí mismo que lo había visto mal. La transmisión táctica no mentía. La guerra saca lo peor del otro lado también. Eso no significa que puedas lavarte las manos después. Cuando la nube de escombros finalmente admitió lo que era, giramos hacia Roulet. Los planetas astilleros son hermosos desde la órbita alta, encaje y sombra, muelles como cintas alrededor del corazón oscuro de un mundo. Solía soñar con construir cosas allí. En cambio, le entregué a Mendes una caja que desbloqueó el núcleo de programación de su astillero y lo infectó con fantasmas. En 10 minutos, toda su secuencia de lanzamiento creía que era la semana pasada. En 15, los remolcadores se estrellaron entre sí con la suave e inexorable matemática de la sincronización incorrecta. Perdonamos los meta-astilleros y las bandas de hábitat. Incluso bajo bandera negra, trazábamos líneas donde podíamos. Importaba, al menos para mí, que fuéramos precisos en nuestra crueldad. Entre ataques, intenté dormir y fracasé. El zumbido de la nave se mete en tu cráneo. Puedes saborear el metal. Ves líneas de números en la oscuridad. Seguía recordando la voz de Kepler después de una negociación exitosa en Gleasa. Estamos aquí porque hablamos entre nosotros, le había dicho a una sala de no humanos engreídos que pensaban que nos habían domesticado. Recuerden eso cuando estén tentados a apuntar con un arma. Ellos apuntaron con una aguja. Sonrieron para las cámaras mientras él intentaba respirar. En la grabación, nadie se acercó a él. Nunca he creído en el destino, pero creo en las consecuencias. El triarcado respondió el cuarto día. No con palabras. Intentaron romper uno de nuestros centros logísticos en tanta luz con un virus que vestía nuestro cifrado como ropa robada. Nosotros construimos el cortafuegos que lo atrapó. La cuarentena me escupió una copia. Abrí un entorno de pruebas, observé a la cosa desplegarse como una flor odiosa. No era elegante. Era personal. El encabezado bromeaba sobre los primates mascota de la Tierra. Eso fue un error. Una cosa es hacer la guerra. Otra es ser lo suficientemente torpe como para insultar el cañón del arma que te apunta. Devuélveselo, dijo la almirante Kasim,
con ojos como el invierno. Envuelto para regalo. No solo se lo devolvimos. Lo entrelazamos en un paquete de retorno lleno de sus propias credenciales y autorizaciones de sala de guerra. Un troyano que parecía contrición. Cuando sus generales lo abrieron, el virus no borró sus archivos. Los tradujo línea por línea a todos los idiomas humanos y los publicó en cada archivo público que teníamos. Planes, presupuestos, proyecciones de bajas, nombres de las personas que firmaron la orden de asesinato. El triarcado no sangró por ese golpe. Se asfixió bajo el peso de su propia verdad. Al final de la primera semana, controlábamos 7 puertas, y su flota principal se había retirado detrás de las fronteras constituyentes, abandonando a las especies clientes como un propietario que vende un edificio todavía lleno de inquilinos. La política vendrá después. El ajuste de cuentas es ahora. No pretendo que esto fuera justicia. La justicia es lenta y cuidadosa y te mira a los ojos. Esto fue una lección impartida con un puño. Me paré una vez más en el muelle 2, mirando los rieles vacíos donde había flotado el cilindro de Kepler. El silencio se sentía ganado. Las estrellas más allá del visor eran las mismas, indiferentes y viejas, pero algo en la forma en que devolvían la mirada sugería que finalmente entendían lo que vivía aquí. Podíamos hablar, podíamos construir, podíamos sangrar. Pero si matabas a uno de los nuestros bajo una bandera de tregua, te mostraríamos la parte de la humanidad que aprendió a sobrevivir en un planeta que intentó ahogarnos, matarnos de hambre, quemarnos, congelarnos, a menudo en el mismo día. Ya no practicábamos la contención. No con ustedes. La guerra cambió su ritmo rápidamente, como un tamborileo que se acelera hasta que te hace vibrar el pecho. Cada mañana, si es que todavía se podía llamar mañana en una nave de guerra, nuevas órdenes llegaban a nuestras pantallas. Cada noche, si es que se podía llamar noche, cuando dormir era solo cerrar los ojos durante 10 minutos en un nicho oscuro, llegaban los informes de bajas. Los números subían, no en columnas ordenadas, sino en saltos irregulares. Cada golpe que dábamos cortaba más profundo. Cada represalia que el triarcado lanzaba aterrizaba más torpe, menos precisa, como un boxeador que lanza golpes al aire después de demasiados impactos. Pensarías que sentiría triunfo. No lo sentí. Me sentía más pesado, como si cada victoria añadiera otra piedra sobre mis costillas. Pero los hombres bajo mi mando me miraban como si yo fuera una brújula. No puedes dejar que una brújula gire sin control. No cuando todos los demás intentan caminar recto en una tormenta. Así que les dije las mentiras que dicen los comandantes. Estamos cerca. Un empujón más. Ya están rotos. Y quizás lo estaban. Pero las mentiras, cuando se repiten con suficiente frecuencia, suenan como oraciones. Tomamos las balizas de relevo en Alter con un ataque quirúrgico que no fue quirúrgico en absoluto. El plan había sido interferir su red de comunicaciones, cortar sus señales, para que sus flotas derivaran a ciegas. Simple, elegante. Lo que sucedió en cambio fue uno de esos momentos que la historia no imprimirá de forma ordenada. Su red de defensa leyó nuestra intrusión como una solicitud de actualización amistosa debido al troyano que habíamos infiltrado en sus propios canales días antes, y abrió todas las puertas a la vez. Imagina quitar las cerraduras de cada bóveda en una ciudad mientras las calles ya están ardiendo. No pretendíamos humillarlos. Solo queríamos silencio. En cambio, obtuvimos caos. Sus flotas tropezaron entre sí, colisionando en el pánico ciego de la desconfianza. Vi las imágenes más tarde, de un dron de reconocimiento. 2 de sus naves de guerra se destrozaron mutuamente en un carril de atraque, todo porque ninguna confiaba en el transpondedor de la otra. Nuestro virus les había soltado los huesos. Por un momento, casi sentí lástima por ellos. Luego recordé a Kepler ahogándose en una habitación llena de alienígenas que no levantaron un dedo para ayudar. La almirante Kasim nos llamó a una reunión informativa después del fiasco de Alter. No se sentó. Ni siquiera parpadeó mucho. Querían tratarnos como una potencia menor, dijo. Querían hacer un ejemplo de nosotros. Ahora nosotros estamos haciendo un ejemplo de ellos. Pero no confundan esto con el final. Las bestias acorraladas luchan con más fiereza que las hambrientas.
Y el triarcado acaba de encontrar la esquina. Sus palabras se me quedaron grabadas. Las llevé de vuelta a mi litera. Aunque litera es demasiado generoso. Era un estante de acero con una almohadilla de espuma y una red para evitar que flotaras. Me quedé allí, escuchando el crujido del casco, el silencioso zumbido del soporte vital, el golpe ocasional de un propulsor de corrección. Las naves de guerra nunca duermen. Respiran a tu alrededor. Siempre hambrientas. Siempre listas. El sueño no llegó fácil. Cuando lo hizo, vino con sueños. Ya no de Kepler. Ni siquiera de las caras engreídas del triarcado. Soñé con la Tierra, con caminar por una ciudad al amanecer, cuando el aire todavía olía a pan y diésel. Cuando a nadie le importaba quién eras mientras siguieras moviéndote. Soñé con el océano, el único lugar al que nunca le importaron las fronteras, las banderas o los enemigos. Luego me desperté, y las estrellas fuera del visor eran frías, interminables y pacientes. El siguiente ataque fue personal. El servicio de inteligencia de la Asamblea había confirmado los nombres de los funcionarios que autorizaron el asesinato de Kepler. No eran soldados. Ni siquiera eran estrategas. Eran burócratas con plumas. Hombres y mujeres que pensaban que nunca serían tocados por la sangre que derramaban. Qasim nos entregó sus nombres, sus coordenadas, sus horarios. Ya no se trataba de estrategia. Se trataba de mostrarle a la galaxia que la humanidad podía alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. Nos deslizamos en su estación capital a través de una ruta de suministro que nuestro virus había despejado. Sin alarmas, sin resistencia, solo el inquietante silencio de un sistema que creía que sus cerraduras aún resistían. No usamos bombas. Demasiado sucias, demasiado rápidas. En cambio, usamos precisión. Drones quirúrgicos deslizándose por los conductos de ventilación, susurrando en los dormitorios, haciendo que la muerte pareciera un accidente hasta que la cuenta llegó a 5. Yo no piloté los drones, pero observé. Tenía que hacerlo. Con órdenes o sin ellas, no iba a dejar que alguien más llevara el peso de esto solo. Las transmisiones mostraban rostros que parecían más asustados que culpables. Uno de ellos incluso intentó negociar, susurrando promesas en la oscuridad como si las máquinas pudieran ser sobornadas. No podían. Eran de fabricación humana. Terminaron el trabajo, limpios, eficientes, despiadados. Cuando el último funcionario dejó de moverse, apagué la consola y me quedé allí en silencio. Mi tripulación no vitoreó. Ni siquiera hablaron. Simplemente regresamos flotando al Requiem como sombras dejando la escena de un crimen. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que la guerra ya nos había hecho. Hizo que el asesinato pareciera un procedimiento. Pero no fue suficiente. Todavía no. El triarcado todavía tenía flotas, aliados, orgullo. Y el orgullo era lo único que aún no habíamos roto. Eso vendría después. El orgullo no es una fortaleza que asaltas con armas. Es una torre que cortas en la base y luego dejas que la gravedad haga el resto. Eso es lo que Qasim quería. Eso es lo que yo quería, si era honesto conmigo mismo. Habíamos golpeado su dinero, sus flotas, su aliento. Ahora teníamos que golpear su historia. La que se contaban a sí mismos sobre estar destinados a gobernar especies menores, sobre ser el centro tranquilo de una galaxia ruidosa. No discutes con una historia como esa. Le haces un agujero lo suficientemente grande como para que todo el cielo se derrame. Lo llamaban el día del cónclave. Cada ciclo, el triarcado transmitía un desfile desde su anillo capital en Helix Prime. Guardias de honor con armaduras espejadas, candelabros de drones deletreando sus lemas en purpurina segura para el vacío. Hijos de las casas gobernantes recitando juramentos bajo una aguja de cristal viviente que crecía del hueso del anillo como escarcha. Lo había visto en informes de la academia, estudios culturales, análisis de propaganda. La aguja tenía un nombre en su lengua de 4 notas que no se traduce limpiamente. Lo más cercano que teníamos era Pilar del Derecho. Cada uno de sus ciudadanos conocía los ángulos de cámara de memoria. Nombramos nuestra operación Sermón del Trueno. La sutileza se tomó unas vacaciones. El informe aterrizó en mi consola lo suficientemente caliente como para quemar.
Dos fases, dijo Kasim por enlace. Primero, envenenamos la transmisión. Luego, tomamos la aguja. Evitarás los hábitats civiles y las matrices médicas. No interferirás, repito, no interferirás con los corredores de evacuación si se abren. No somos carniceros, pero somos el fin de su ilusión. Entendido. Mendes estaba a mi lado, con la mandíbula apretada. Se esconderán detrás de las escuelas y afirmarán que lo hicimos nosotros. Lo harán, dije, así que nos adelantaremos a sus mentiras. Superposiciones en tiempo real. Nuestros drones marcarán lo que apuntamos, lo que perdonamos, y enviarán pruebas a 1000 relevos neutrales. Sin ediciones, sin cortes. La galaxia observará. Preparé el veneno primero. Teníamos una llave, cortesía del troyano que habíamos entrelazado en sus redes en Tantalus. Me metió en su control de transmisión como una ganzúa en una cerradura. Escribí un programa que no reemplazaba su señal. La enmarcaba. Cada fotograma de su desfile se ejecutaría dentro de una ventana de verdad. Listas de bajas de la orden de asesinato. Las actas donde discutieron escaladas aceptables. Nombres de estaciones donde habían planeado simular accidentes para probar nuestra determinación. Sin comentarios, solo hechos que quemaban fríamente. La segunda fase era la aguja. El pilar del derecho no era solo arte. Era un entramado de cristales de memoria sintonizados a una resonancia compartida. Su gente se conectaba a él durante la transmisión. Un pequeño ritual de pertenencia. El diseño era inteligente. Se lo concedo. La aguja los hacía sentir como una sola garganta cantando una sola nota. Mi intención era romper la nota. No usamos caída de espada, demasiado sucio cerca de civiles. En cambio, tomamos 12 naves aguja y las deslizamos en la sombra de Helix Prime, enmascaradas como equipos de reparación. Nuestros fantasmas de la red de ceniza todavía engañaban su programación. Yo iba en la aguja 4 con un escuadrón de abordaje que parecían estatuas en exotrajes negros. Eran buenos hombres, en su mayoría jóvenes, en su mayoría crueles de la manera que la guerra te hace cuando intentas sobrevivir. Les dije que no odiaran. El odio hace que tus manos tiemblen en el momento equivocado. Haz el trabajo, luego siente. Es la única forma de vivir lo suficiente como para arrepentirte de algo. Helix Prime de cerca parecía una caja de música antigua hecha por un dios con demasiadas manos. Muelles de filigrana rizada, ventanas como escamas pulidas, remolcadores zumbando como moscas de plata. El pilar se alzaba desde la curva interior del anillo, una lanza pálida probando el vacío. Cuanto más nos acercábamos, más zumbaba mi garganta con esa extraña resonancia. Si alguna vez has estado cerca de la campana de una catedral y has sentido el sonido mover la carne dentro de ti, era así, pero más frío. Por 6 segundos, entendí el consuelo que obtenían de ello. Luego recordé lo que habían hecho con ese consuelo, y la comprensión se agrió. Nos anclamos a una espina de mantenimiento a 500 metros de la base del pilar. Sin alarmas, sin gritos, solo trabajo, cortando, puenteando, susurrando a máquinas que no sabían que estaban traicionando a sus dueños. Nuestro enjambre de drones se arrastró como una sombra sobre la ruta del desfile. Cada pequeño ojo de cámara transmitiendo nuestras superposiciones a la galaxia. La transmisión comenzó. Un barrido sobre miles de uniformes brillantes, estandartes como alas, el himno de 4 notas creciendo, y mi programa se deslizó entre él y su orgullo. Los hechos brillaron sobre su desfile como aceite sobre agua. El primer jadeo se extendió por la multitud cuando aparecieron los nombres. El segundo, cuando sus propias líneas presupuestarias se desplazaron. Habíamos planeado el pánico. No habíamos planeado tanto silencio. El himno flaqueó por un momento. La nota de la aguja vaciló. Ahora, dije. Los de abordaje lanzaron arpones como pescadores. Las líneas sisearon al morder. Un sonido salvaje y satisfactorio. Nuestras cargas dirigidas no eran grandes. No necesitaban serlo. La belleza del pilar era también su debilidad. Una resonancia finamente sintonizada que podía ser desintonizada. Llenamos la base con microdetonadores sincronizados para cantar una contranota. Pandari, nuestro jefe técnico,
Verificó la frecuencia con una mirada que bordeaba la reverencia. ¿Estás bien? Pregunté. Esto va a doler. Pandari dijo, no físicamente, la idea de ello. Hazlo de todos modos. Lo hizo. La contranota comenzó como un susurro. Luego se agudizó. La canción del pilar luchó contra ella como una copa de vino contra una uña. Un grito puro y ascendente en un registro que me hizo doler los dientes. El cristal pasó de pálido a un rosa furioso, a un color para el que no tengo nombre. Sus planos perfectos se desdibujaron. Una grieta brotó como una telaraña desde el corazón. Por un instante, pareció que el pilar aguantaría por pura obstinación. Luego, la base suspiró y toda la orgullosa lanza se desplomó. No se hizo añicos. Se marchitó como una flor que decide que ha sido arrogante durante demasiado tiempo. La multitud abajo miraba hacia arriba, con la boca abierta. Algunos cayeron de rodillas. Algunos señalaron y gritaron. La guardia de honor no se movió. Sus cascos ocultaban sus rostros. Quizás estaban agradecidos de que no se les viera llorar. La transmisión se mantiene, informó Méndez desde el Requiem. Estamos en vivo en 300 canales. No pueden cortarnos sin cortarse a sí mismos. ¿Lo intentarán? Dije. Porque eso es lo que dices cuando saboreas la victoria y no confías en ella. Lo intentaron. Los equipos de seguridad del Triarcado finalmente despertaron, irrumpiendo en los corredores de mantenimiento con armas construidas para la intimidación ostentosa en lugar del asesinato práctico en el que éramos buenos. Les dimos la cortesía de disparos de advertencia. No captaron la indirecta. En espacios reducidos, los exotrajes y el entrenamiento vencen al ornamento siempre. Mis hombres los derribaron de la misma manera que desmontas una máquina. Pieza por pieza necesaria. Recordé lo que les había dicho sobre no odiar e intenté seguir mi propio consejo. Funcionó hasta que un guardia disparó al azar y alcanzó a un técnico civil que intentaba arrastrarse bajo una persiana de seguridad. La sangre del hombre se globuló en pequeñas cuentas rojas, del tipo que los niños en la Tierra solían perseguir en gravedad cero mientras reían. Le metí una bala a través del visor del guardia. No me sentí mal por eso. La aguja estaba acabada. La transmisión estaba envenenada sin cura. Todo lo que quedaba era el sermón. Alimenté el canal con una pantalla simple, el sello de la asamblea, luego mi cara. No soy especial. Tengo una de esas caras olvidables que se mezclan en una multitud. Una nariz que ha sido rota 2 veces. Ojos que no hacen mucho excepto devolver la mirada cuando un espejo me obliga. Ese era el punto. Ni héroe, ni estadista, solo un hombre de uniforme que ya había tenido suficiente. Mataron a nuestro diplomático, dije. Mi voz me llegó de vuelta con un eco tenue en el casco. Lo hicieron en terreno neutral porque creían que nos lo tragaríamos, como nos hemos tragado 1000 insultos de 1000 imperios que pensaban que éramos demasiado nuevos para importar. Pensaron que la contención era debilidad. Pensaron que la misericordia era una correa. Se equivocaron. Así es como se ve equivocarse. Hice una pausa, no por dramatismo, sino porque las palabras sabían a metal, y quería escupir. Podríamos haber llevado la caída de espada a sus hogares y sus escuelas. No lo hicimos. Podríamos haber envenenado su agua y llamarlo justicia. No lo hicimos. Cortamos lo que más aman. La historia que usan para excusar todo. Si quieren que esto se detenga, vienen a la mesa bajo una bandera de tregua. Y traen a las personas que firmaron esa orden. Ellos responderán. O lo próximo que cortemos no será un símbolo. Será su flota y sus mercados y la espina dorsal de su estado. Han visto lo que podemos hacer contenidos. No les gustaremos sin contención. Terminé la transmisión. Por un instante, la galaxia estuvo muy silenciosa. Luego, las comunicaciones del Requiem se iluminaron como una tormenta de verano. Casas neutrales ofreciendo mediación. Especies clientes gritando que querían salir. Partidarios de la línea dura del Triarcado jurando sangre y truenos. Debajo de todo, el suave y atónito murmullo de un pueblo cuya aguja divina acababa de desplomarse como un hombre cansado. Salimos limpios. Dejamos los fragmentos donde cayeron. Dejamos a los civiles en paz, como habíamos prometido.
Mientras nuestras naves aguja regresaban flotando hacia la sombra donde esperaba nuestra nave, finalmente me permití mirarme las manos. No temblaban. Eso me preocupaba más que cualquier flota enemiga. De vuelta a bordo, Qasim no sonrió. Ella no malgasta expresiones. Los hiciste sentir pequeños, dijo. Bien. Necesitaban la lección. Ahora mostrarán los dientes. Prepárate para perder algo que no podemos reemplazar. Sabía a qué se refería. La guerra es un pacto escrito con sangre. Si haces que el otro lado sangre con demasiada honestidad, vendrán por lo único que más ama solo para demostrar que puede ser herido. Pensé en la tierra de nuevo, en el olor a pan y diésel, en los niños persiguiendo globos rojos de jugo en museos de gravedad cero como si fuera magia. Pensé en el nombre desplazándose en nuestra superposición y el silencio que siguió. El orgullo había caído. El precio estaba en camino. La represalia llegó más rápido de lo que incluso Qasim supuso. 2 semanas después del Sermón del Trueno, justo cuando la galaxia todavía discutía sobre las imágenes del pilar desmoronándose, el Triarcado atacó la Tierra. No usaron flotas ni caída de espada. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de contrarrestar para nosotros. Optaron por la sutileza, del tipo que no explota tanto como pudre. Una carga útil disfrazada de ayuda humanitaria se deslizó a través de nuestras redes de patrulla exterior y se estacionó en órbita baja sobre el Pacífico. Parecía un satélite, se movía como un satélite, hasta que se abrió y sangró esporas en la alta atmósfera. Para cuando la alarma gritó, ya era demasiado tarde. Las esporas no estaban diseñadas para matar directamente. Estaban diseñadas para perdurar. Volvieron el aire espeso con cuchillas microscópicas, cortando los pulmones lentamente. Se comieron los cultivos. Contaminaron los filtros de agua. La tierra no ardió. Tosió. Perdimos a 10.000 en los primeros 3 días. No soldados, sino granjeros, estibadores, niños caminando a la escuela. El tipo de gente que diplomáticos como Kepler habían querido proteger cuando salió allí con nada más que palabras. Yo no estaba en la Tierra cuando sucedió. Estaba con el Requiem realizando barridos de sensores cerca de la puerta de Vega cuando Qasim nos llamó al mando. No levantó la voz, pero juro que la temperatura bajó 5 grados solo por las palabras. Tocaron nuestro hogar, dijo. Han cruzado al único territorio que no pueden permitirse. Querían que nos sintiéramos indefensos. Querían que probáramos la muerte lenta. Han olvidado quiénes somos. No necesité que lo explicara. La Tierra es el punto más blando de la humanidad y también su cuchillo más afilado. La golpeas. Despiertas a cada bestia durmiente que mantenemos en reserva. Bandera Negra había desatado nuestras garras. Ahora habían sacado sangre cerca del hueso. La contención no solo se había levantado. Estaba enterrada. Méndez me encontró después de la reunión, su rostro pálido bajo la luz azul de las transmisiones tácticas. Querrán una escalada. Del tipo del que nadie se retracta. Ya la tienen, dije. Mi voz me sorprendió. Era demasiado firme. ¿Qué queda por contener? La asamblea no dudó. Una orden de movilización total resonó en todos los canales. Los astilleros civiles se convirtieron en forjas de naves de la noche a la mañana. Las flotas que habíamos mantenido atracadas en caso de negociación zarparon. Las armas que habíamos guardado bajo tratados fueron sacadas como reliquias de un templo. Los cañones orbitales en Luna, largamente inactivos, se encendieron por primera vez en 50 años. La Tierra ya no solo tosía. Estaba gruñendo. Nuestras órdenes: tomar represalias del mismo tipo, pero más duras. No esporas, no veneno. Ese no era nuestro estilo. Debíamos borrar el corazón de la cadena de suministro del Triarcado, su mundo cuna, Karen, donde sus casas gobernantes habían construido sus palacios y sus laboratorios. No pulverizarlo, todavía no, pero quitarle su aire, su agua, su orgullo. Mostrarles lo que significa ahogarse en la impotencia. Cuando Qasim lo expuso, la mitad de la sala se movió incómoda. La otra mitad se inclinó hacia adelante como sabuesos captando un rastro. Yo simplemente me senté allí, con los puños apretados, recordando las imágenes que llegaban de la Tierra.
Madres sosteniendo a niños en tiendas de oxígeno, hombres tosiendo rojo en toallas blancas, campos marchitándose bajo cuchillos invisibles. Esto no es justicia, me susurró Mendes más tarde, cuando los otros se habían ido. No, dije. Es equilibrio. Nos deslizamos a través de las rutas sombrías que habíamos tallado con redes de ceniza y fantasmas hasta el sistema interior de Karen. Nunca olvidaré la primera vista de él. Un mundo azul verdoso más pequeño que la Tierra, envuelto en cintas de ciudades plateadas a lo largo de su ecuador. El aire espeso con jardines flotantes que brillaban bajo sus soles gemelos. Hermoso, frágil, exactamente el tipo de lugar que no golpeas si quieres que la galaxia te aprecie. Exactamente el tipo de lugar que si golpeas cuando quieres que la galaxia recuerde tus dientes. Nuestra arma no fue la caída de espada esta vez. Se llamaba la Red Leviatán. Un enjambre de satélites unidos por cables de agarre invisibles a simple vista. Déjala caer en la exosfera de un planeta y no quema el suelo. Sofoca el cielo. Gradual, metódico, irreversible hasta que se desmantela desde dentro. Era un arma de paciencia, diseñada no para matar rápido, sino para recordarle a un mundo que cada aliento que tomaba era cortesía de la contención humana. Colocamos la red en silencio. La red de defensa de Karen ni siquiera se inmutó. En cuestión de horas, los primeros temblores recorrieron sus corrientes atmosféricas. Sus comunicaciones se llenaron de confusión, luego de pánico. Escuché a sus pilotos gritarse unos a otros sobre lecturas que no podían explicar. Uno incluso le rogó a su superior que le creyera, jurando que el aire mismo se estaba volviendo en su contra. Debería haber sentido triunfo. En cambio, me sentí enfermo. Había pasado años entrenando para defender la tierra, para proteger a gente como la de Karen. Familias que pensaban que las mentiras de sus líderes los protegerían de las consecuencias. Y aquí estaba yo, estrangulándolos con cuerdas invisibles, todo porque sus amos habían enviado esporas a nuestros cielos. La parte más difícil no fue desplegar la red. Fue mantener la línea cuando llegaron las solicitudes de evacuación. Los civiles de Karen intentaron huir, lanzando botes salvavidas y transbordadores a la órbita. Algunos de nuestros capitanes querían derribarlos. Afirmaban que era más seguro evitar que se colaran espías. Qasim se negó. No somos verdugos, dijo. Déjenlos correr. El miedo se propaga más rápido que el fuego. La respeté por eso. Pero el respeto no te lava la sangre de las manos. Cuando los soles gemelos de Karen se ocultaron bajo su horizonte y las primeras ciudades reportaron apagones por filtros defectuosos, me di cuenta de la verdad. Ya no estábamos en guerra. Estábamos en algo peor. Esto no era soldados contra soldados. Esto era la supervivencia convertida en teatro. Cada bando representando la crueldad para demostrar resistencia. Cada bando intentando superar al otro en cuán fuerte podía gritar a través de las estrellas. Esa noche, si se puede llamar noche en una nave de guerra, me acosté en mi litera, mirando al techo hasta que me ardieron los ojos. Cada vibración del casco se sentía como un recordatorio. Este es el camino que elegiste cuando no dudaste ante la bandera negra. Cada victoria sabe a ceniza ahora, Armitage. Cada paso adelante arrastra algo humano fuera de ti y lo deja atrás. Pero sabía que seguiría avanzando, porque si nos deteníamos, las esporas sobre la tierra serían solo el principio, y no iba a dejar que mi hogar se ahogara mientras yo todavía tuviera aliento. Karen seguía jadeando bajo la red Leviatán, y me dije a mí mismo que ese era el punto. El dolor educa. Aún así, las transmisiones civiles que se filtraban a través de nuestros sistemas eran difíciles de ver. Calles que parecían jardines la semana pasada ahora estaban llenas de colas para máscaras. Niños agarrando inhaladores. Rutas aéreas cerradas porque las aeronaves ya no podían confiar en sus altímetros. No me inmuté. Tampoco apagué las pantallas. Si iba a ser parte de esto, iba a cargar con los rostros. La tierra se estaba estabilizando, a duras penas. Las esporas no mataban como el fuego. Mataban como el invierno. Nuestros cuerpos médicos encontraron un cóctel que mitigaba las cuchillas, una mejora de filtro que compraba horas y luego días, pero no era suficiente. Los bioquímicos seguían metiendo las manos en la máquina y saliendo mordidos.
Fue entonces cuando Inteligencia dejó caer un fragmento de suerte en mi consola, una firma residual en la estructura enzimática de la espora. No era aleatoria, ni natural, era una marca de agua. Coincidía con registros de investigación de un complejo de laboratorios que el Triarcado operaba en una pequeña luna helada llamada Doros, más allá de la deriva de Keyed. Si había un interruptor para las esporas, o al menos la receta para desactivarlas, estaría allí. Kasim no se molestó con un discurso. Entras en silencio, dijo. Sales con el arquitecto y cada byte de su trabajo. Si no puedes extraerlo, tomas los discos. Si no puedes tomar los discos, reduces el sitio a escoria. Pero lo quiero vivo si es posible. La gente necesita ver un rostro. ¿Nombre? Pregunté. Director Alb, dijo. La palabra como algo agrio que tuvo que escupir. Presidió el comité que aprobó el satélite humanitario. Le gusta hacerse pasar por un salvador. Tráelo a casa sin romperlo demasiado para que hable. A Mendes no le gustó. Nunca le gusta cuando el plan depende de que alguien que odiamos siga con vida. Firmó la orden para asfixiar niños, dijo más tarde en la bahía de preparación, mientras se ponía el traje. ¿Quieres que lo cuide? Quiero que mantengas tus manos quietas hasta que tengamos lo que necesitamos. Dije. Después de eso, no hago promesas. Tomamos un carguero robado, un modelo del Triarcado con el transpondedor borrado y la bodega llena de todo lo que hace sudar a un jefe de seguridad. Kits de brecha, drones araña, una pequeña caja que no iba a admitir que tenía. El cónclave Vesper, neutral de nombre, mercenario en la práctica, nos vendió un corredor de 2 horas a través de la red de sensores de la deriva de Keyed. Intenté no pensar en cuántas veces las casas neutrales habían jugado a ambos bandos y dormido tranquilamente. La presión del tiempo te hace estrechar la mano de gente a la que preferirías apuñalar. Doros giraba lentamente. El complejo de laboratorios enterrado en el hielo como una perla con cables. La arquitectura del Triarcado suele ser todo orgullo espejado. Este lugar parecía una cicatriz que alguien pulió por aburrimiento. Entramos a la deriva con un empuje mínimo, nos enganchamos a un anillo de mantenimiento y nos abrimos paso con cuchillas térmicas que humeaban en el vacío como estrellas moribundas. Dentro olía a antiséptico y plástico caliente. Nuestros drones araña corretearon por los conductos, mapeando cámaras y patrullas, susurrando a nuestros auriculares en clics y suaves siseos. Las primeras salas que pasamos eran de almacenamiento. Cajas etiquetadas en su elegante escritura de 4 notas. Viales que brillaban bajo una luz fría. Luego una cámara que nos detuvo. Una fila de biocápsulas. Cada una con un cultivo vivo suspendido como motas de polvo en ámbar. Proteínas humanas en la matriz. Nuestras firmas, robadas de intercambios médicos y controles portuarios, plegadas en un arma que nos conocía como un amante celoso. Pandari maldijo. Un pequeño sonido como de cristal rompiéndose. Toqué el cristal. Mi guante se empañó, luego se aclaró. Se sentía como estar de pie ante tu propia tumba abierta. Encontramos a Alb en un santuario que parecía una capilla, del suelo al techo con huesos tallados que zumbaban a una frecuencia justo por debajo de la ira. Llevaba una bata de laboratorio cortada como una túnica ceremonial. Tenía el tipo de cara que piensa que los espejos son honestos. Por un instante, nos miró como si fuéramos una instalación de arte que no había pedido. Luego sonrió lentamente. Vinieron, dijo en lengua comercial. Bien. Estaba cansado de enviar mensajes a una especie que solo entiende el dolor. Lo puse en el suelo antes de que pudiera terminar su siguiente frase. No con suavidad, no con crueldad, solo necesario. Mendes le ató las muñecas con bridas mientras Pandari abría el muro de datos con un juego de agujas que zumbaban. Nuestras arañas ronronearon su éxito. Discos desbloqueados, particiones copiadas, suma de verificación limpia. Alp siguió hablando. Siempre lo hacen. Pretendíamos enseñar disciplina, dijo. Deberían agradecérnoslo más tarde. Su caos les hace más daño que nuestras esporas. Saqué la mordaza de mi cinturón y le di el regalo del silencio. La alarma nos sorprendió al salir. No el grito agudo de un sistema que detecta a un intruso, algo más bajo, más cercano a un latido de corazón desbocado.
Los corredores de mantenimiento parpadearon de blanco a rojo. Mi auricular se llenó con el pánico calmado de Mendes. Equipos de seguridad, este y oeste, 4 escuadrones, y hay un temporizador corriendo en una carga bajo el núcleo de refrigeración. Están hundiendo su propio laboratorio. El corredor Vesper había sido una correa. Quien nos vendió la ventana también vendió nuestra hora de llegada. La ira lo agudizó todo. Nos separamos, dije. Mendes, toma a Alv y los discos y vete. Pandari conmigo. Cortaremos el temporizador y regresaremos. No discutió. Así es la confianza en un lugar donde la confianza mata a la gente. Se echó a Alv al hombro como un saco y corrió. Llevé a Pandari por una escalera a las entrañas del laboratorio, donde las tuberías cantaban y el calor te hacía doler los dientes. La carga estaba allí, elegante y eficiente, envuelta alrededor del núcleo como el brazo de un amante. Pandari se arrodilló, con las manos moviéndose con una ira exacta y paciente, susurrando al detonador como le susurras a un perro que está a punto de morderte. No puedo desarmarlo limpiamente, dijo. Pero puedo hacerlo estúpido. 10 minutos en lugar de 2, si vivimos tanto tiempo. No teníamos 10 minutos. La seguridad golpeó la pasarela sobre nosotros. Rifles ladrando el tipo de plasma que pinta el aire de fealdad. Arrastré un escudo del soporte de la pared y lo sostuve mientras Pandari trabajaba. El calor devoró los bordes. Una ronda me rozó el hombro y prendió fuego a la capa exterior de mi traje. El dolor es ruido. Aprendes a bajarle el volumen. Hecho, dijo finalmente, con voz fina. Cree que está durmiendo. En realidad, está babeando. Suficiente, dije, y lancé una granada de destello a nuestros visitantes. Retrocedieron como cualquiera que tiene ojos. Corrimos. Los corredores se convirtieron en un túnel de luz roja y aliento. Llegamos al anillo de mantenimiento y encontramos a Mendes esperando con las fauces del carguero abiertas, y Alv atado como un cerdo premiado, con los ojos húmedos de ofensa. Afuera, los focos apuñalaban el hielo. Despegamos bruscamente, raspando los escudos a lo largo del anillo, luego nos lanzamos a la deriva con nuestra pequeña nave, jadeando como un perro asmático. Nos persiguieron, por supuesto que nos persiguieron, interceptores como agujas furiosas, rápidos y elegantes, acortando la distancia mientras nuestro carguero robado temblaba. Les devolví sus propias identificaciones con un saludo que prometía autorización si reducían la velocidad. 2 lo hicieron, 1 no. Ese se llevó un proyectil de cañón de bobina del Requiem de hierro, que surgió de la oscuridad como un dios antiguo. Silencioso hasta que dejó de serlo. El proyectil no explotó. Borró. El interceptor se convirtió en una mancha de arrepentimiento. De vuelta a bordo. Volcamos los discos en nuestra sala negra y entregamos a Alv a un equipo médico con manos muy firmes. Intentó ser valiente. La valentía se ve diferente cuando la persona frente a ti está cansada y no le interesan tus discursos. Entregó las claves enzimáticas más rápido de lo que quería. Parte de mí había deseado una excusa para romper algo. Las claves ayudaron. En un día, nuestro equipo médico convirtió el parche de filtro en una cura que indujo a las esporas a la latencia. La tos de la tierra pasó de sangrienta a húmeda y luego a exhausta. Se podía oír el alivio en la forma en que la gente lloraba. Pandari no vivió para verlo. La infección se metió en la herida que el plasma le había abierto en el costado, y las bacterias de aquí fuera no siguen las reglas que estudiamos en la Tierra. Murió en silencio, molesto por el alboroto, preguntándome si revisaría las matemáticas de la decadencia de la red Leviatán para que no se descontrolara y colapsara. Se lo prometí. Más tarde, solo, me senté junto a su litera vacía y me pregunté cuántos hombres buenos se necesitan para comprar una cura que nunca debió ser necesaria. Kasim vino a la sala negra en el siguiente turno. Podemos aflojar la red, dijo. No quitarla. Aflojarla. No han entregado a los asesinos. No han admitido su culpa. Siguen mintiendo a su gente. Tenemos lo que vinimos a buscar, dije. La tierra está respirando. La tierra está respirando, asintió. Pero tocaron nuestro hogar. No nos detendremos hasta que aprendan lo que eso cuesta. No discutí.
Tampoco dije que sí. Observé las transmisiones de Karen, la forma en que las nubes se movían como animales heridos, la forma en que la gente miraba a un cielo que ya no los amaba. Y reconocí la misma mirada que había visto en la tierra. Eso es lo que tiene la guerra. Si miras lo suficiente, cada rostro comienza a parecerse al de alguien que conoces. Enviamos los primeros cargamentos de la cura de vuelta a casa. Los números comenzaron a cambiar en la dirección correcta. La asamblea transmitió alegría con un tono cuidadoso, como una risa después de un funeral. El triarcado respondió con algo nuevo en nuestros escáneres. Un patrón en el espacio de deslizamiento que me puso la piel de gallina. Nuestros analistas lo llamaron la formación del silencio. Un campo que podía bloquear nuestros impulsores fuera de ciertos corredores y atrapar flotas como insectos en ámbar. Iban a intentar enjaularnos cerca de Sol. La formación del silencio era el tipo de arma que construyes cuando quieres atrapar a una especie, no matarla. Un entramado de nodos de resonancia extendidos a través de los corredores del espacio de deslizamiento, sintonizados para ahogar nuestros impulsores a mitad de salto y dejar a las flotas varadas, ciegas y lentas. No era elegante, más física bruta que codificación inteligente. Pero si funcionaba, Sol se convertiría en una jaula dorada. La tierra no ardería. Se asfixiaría detrás de muros que nadie podría cruzar. La primera señal apareció en el tráfico mercante. Cargueros civiles entraban por la puerta de Vega y salían 2 sistemas más allá, tarde y con los núcleos de impulso sangrando. Uno no salió en absoluto. El triarcado transmitió mensajes de condolencia mientras sus analistas se reían en sesiones privadas. Nuestros propios ingenieros miraron la telemetría y palidecieron. El espacio de deslizamiento siempre había sido un perro salvaje, peligroso pero predecible si lo alimentabas bien. La formación lo volvió rabioso. Qasim no esperó a que la asamblea debatiera. Nos llamó a operaciones. Los mapas estelares temblaban con corredores resaltados como venas bajo una piel delgada. Si terminan esto, dijo, perdemos la movilidad. Perdemos la elección. Nos convertimos en una especie que espera el cuchillo. No hemos llegado hasta aquí para esperar. El Requiem fue asignado para la primera incursión. Trabajo de aguja, no de martillo. Encontrar un nodo, cortarlo, aprender su forma. Teníamos información de los discos de Alv. Se había jactado de los primeros prototipos, pensando que su genio era eterno. Su arrogancia nos dio una dirección, un segmento de la formación a medio construir cerca del cadáver de una enana roja, a 9 horas de deslizamiento de nuestra posición actual. Cuando llegamos, al principio pensé que era un cementerio. Esqueletos de metal colgaban en el espacio, largos arcos de aleación doblados en forma de media luna, cada uno pulsando con una luz tenue. Docenas de ellos conectados por hilos demasiado delgados para los sensores, pero lo suficientemente gruesos para la física. El aire alrededor de la enana brillaba, distorsionado como el calor sobre el asfalto. Nuestros impulsores gimieron solo con mirarlo. Entramos en silencio, primero los drones. Zumbaron a través del entramado, alimentándonos con esquemas. Los nodos no estaban automatizados. Tenían tripulaciones, viviendas, bahías de trabajo, soldados apostados como cuentas en un rosario. Eso era a la vez una debilidad y una crueldad. Si cortábamos un nodo, cortábamos 100 vidas con él. Si no lo hacíamos, enjaularían a 1000 millones. ¿Opciones?, preguntó Qasim, su voz cortante. Sabotaje, dijo Mendes. Entrar, colocar cargas, hacerlo parecer un fallo del reactor. Nos da negación plausible. O, dije, lo infectamos. El mismo truco que usamos en sus puertas. Convertir su entramado en nuestra puerta en lugar de su muro. La mirada de Qasim se agudizó. ¿Crees que puedes darle la vuelta? Creo que puedo hacerlo lo suficientemente inestable como para que los muerda a ellos en lugar de a nosotros. Me dio su aprobación. Esa aprobación tenía peso. Significaba que me estaba dando el cuchillo y esperaba que sangrara con él si se rompía. Nos preparamos para la inserción. Exotrajes, cargas silenciosas, drones cargados con suficientes señales falsas como para hacer bailar a una flota fantasma.
No les dije a los hombres lo que pasaría si la formación pulsaba mientras estábamos dentro. No tenía sentido. Habían visto fracturas del espacio de deslizamiento antes. Naves estiradas tan finas como el papel. Voces grabadas en cajas negras que duraban 5 horas después de que el casco hubiera desaparecido. No entras sabiendo eso. Entras fingiendo. Abordamos el nodo 12. Parecía una columna vertebral envuelta en andamios. Guardias del Triarcado patrullaban con rifles más ceremoniales que letales. No esperaban intrusos aquí. Esa arrogancia nos salvó. Los abatimos antes de que la primera alarma siquiera pensara en despertar. Dentro. El aire apestaba a refrigerante y comida vieja. La tripulación, trabajadores, no soldados, se dispersaron cuando nos vieron. Los dejé ir. Matar a hombres desarmados no enseña nada, excepto que estás cansado de mirarte a ti mismo. Pandari debería haber estado aquí. Le habría encantado la matemática del entramado. En cambio, me agaché junto al núcleo de control con Mendees cubriéndome la espalda. El núcleo pulsaba, un ritmo más antiguo que los tambores, armónicos del espacio de deslizamiento convertidos en cadenas. Deslicé el troyano, con los dedos temblando lo justo para hacerme maldecir en voz baja. El código no luchó. Me aceptó con demasiada facilidad, como una garganta invitando al cuchillo. Fue entonces cuando la formación habló. No con palabras. Una resonancia que se deslizó en mi cráneo, fría y familiar. Se sentía como el pilar del derecho en Helix Prime. Una idea convertida en sonido. El Triarcado no solo estaba construyendo una jaula. Estaban construyendo un sermón. Cada nave atrapada en esta red lo oiría. Cada tripulación humana sabría, hasta los huesos, que eran propiedad. Mi ira estabilizó mis manos. Invertí los armónicos, no los destruí, los invertí. En lugar de atraer los impulsores humanos a la quietud, los nodos tartamudearían al probar nuestra firma, un hipo que nos escupiría de lado, pero a través. Para el Triarcado, parecería un fracaso. Para nosotros, parecería libertad con cicatrices. Colocamos cargas de todos modos, un seguro contra el descubrimiento. Luego corrimos. Las alarmas se despertaron tarde, confundidas por los fantasmas que habíamos dejado en el sistema. Para cuando llegaron sus equipos de seguridad, el nodo 12 ya se estaba partiendo en pedazos. Desde el visor del Requiem, observé cómo la media luna temblaba, su luz vacilaba, y luego florecía en una silenciosa flor de escombros. ¿Seguirán los demás?, preguntó Kasim. Todavía no, dije. Pero las semillas están en ellos. Cada vez que intenten apretar la jaula, se aflojará más. Construyeron una prisión de cristal. Todo lo que hice fue darle un golpecito. No sonrió, pero me puso una mano en el hombro. Eso era más raro que los metales preciosos. De vuelta en mi litera, no pude dormir. La resonancia de la formación persistía en mi cráneo, una nota fantasma que zumbaba como la culpa. Pensé en Pandari, en la aguja rompiéndose en Helix, en Kepler jadeando en un salón extranjero. El Triarcado seguía intentando escribir la historia de la humanidad como una advertencia. Todo lo que estábamos haciendo era reescribirla como una amenaza. Pero yo sabía lo que Kasim sabía. Las amenazas no terminan las guerras. Las prolongan. Y cuanto más mostrábamos los dientes, más probable era que alguien en algún lugar decidiera que la Tierra necesitaba arder. Después de todo, esa noche, el Requiem captó una transmisión del Triarcado marcada como de alta prioridad. No eran órdenes. Era una súplica de una de sus especies clientes, rogándonos protección. El Triarcado los había abandonado para centrarse en nosotros. Sus mundos estaban ardiendo. Por primera vez, alguien en esta galaxia miró a la humanidad no como una molestia, no como una presa, sino como un escudo. La súplica llegó envuelta en estática y miedo. Una voz con demasiadas sílabas y no suficiente aire nos rogaba que respondiéramos. Se llamaban a sí mismos los Marat, una raza cliente que el Triarcado usaba como obreros de astilleros y mineros. Su mundo, Naal, no era mucho en un mapa estelar, apenas un punto. Pero la transmisión mostraba fuego floreciendo a lo largo de las crestas y botes salvavidas apilados como ataúdes en una pista de aterrizaje agrietada.
El Triarcado había retirado su flota para proteger a Karen y la formación, así que hicieron lo que hacen los matones cuando están acorralados. Se giraron y patearon a alguien más débil para que el dolor se sintiera como control. Qasim no ocultó el cálculo. No son estratégicos, dijo en la sala de guerra, con los ojos en la transmisión granulada. Pero si los dejamos arder, toda la galaxia decidirá que nuestras promesas no significan nada. Si los sacamos, los clientes harán fila para desertar. Me miró entonces, y quizás, solo quizás, recordemos cómo ser lo que Kepler pensaba que éramos. No dije que sí. Solo busqué vectores de aterrizaje y le pregunté a Mendes cuántas naves podíamos prescindir. No discutió. Había oído a los niños Marat llorar bajo el crujido, igual que yo. Ese sonido se te mete en la columna. Lo llamamos huerto de hierro porque alguien necesitaba llamarlo algo que no fuera un grito. Un corredor de escudos tendido desde la órbita alta hasta el suelo. Una cadena de escudos de descenso y cañoneras cubriendo las rutas de los transportes. Fue desordenado, de la misma manera que cualquier rescate es desordenado. Cuando el otro lado dispara contra la multitud, los leales al Triarcado en Naal disparaban a cualquiera que intentara irse. Sus oficiales decían que era por el orden. Era por miedo y rencor. Bajé en la tercera oleada. Traje de exotraje sellado. Cargador del rifle comprobado por costumbre. La bahía de aterrizaje apestaba a metal caliente y sudor nervioso. Cuando la rampa se abrió, el calor me golpeó. El tipo de calor que hace que tu visión tiemble. El cielo estaba sucio de humo. Nuestro primer faro de escudo parpadeó como una vela al viento mientras los proyectiles de plasma lo mordían desde un búnker en la ladera. Para cuando mis botas tocaron el suelo, 3 niños Morat pasaron corriendo, con la cabeza gacha, tomados de la mano como si uno soltaba, todos se evaporarían. Avanzamos la línea. La milicia del Triarcado llevaba armaduras pulidas hechas para desfiles. No les ayudó en el polvo. Disparaban al azar. Nosotros disparábamos con deliberación. Vi a uno de ellos dejar su rifle cuando se dio cuenta de que su gente ya había huido de su flanco. Le hice un gesto para que pasara. Que la galaxia nos viera no matar a un hombre que había decidido detenerse. Esa misericordia nos costó más tarde. Estoy seguro de que la pagaría de nuevo. En el caos, encontramos una pequeña pizca de suerte. Un guardián de campo, lo más parecido que Naal tenía a un gobernador, acobardado bajo un arco derrumbado con un maletín aferrado a su pecho. Intentó morder cuando lo sacamos a rastras. Mendes tomó el maletín sin ceremonia y lo abrió con una pinza. Dentro había muelles de tránsito, manifiestos de carga y una llave de prioridad con sellos del Triarcado. El guardián me escupió, con la voz entrecortada por esas muchas sílabas. Vinieron a saquearnos, dijo. No, dije, y señalé los transportes, que recogían a su gente. Vinimos porque él.